Pues buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Gracias a Dios que nos concede un día más, un domingo más. Y qué bueno que podemos estar aquí. Los que estamos aquí, qué bendición. Espero que sea de bendición en verdad, que no sea en vano el que hayamos venido aquí. Gracias a Dios por la oportunidad que me da, por el pastor que hizo la invitación. Y pues no me considero digno, hermano, pero gloria a Dios. Que Dios sea el que hable y que el que nos instruya. Le voy a pedir que abra su Biblia conmigo, hermanos, para tener una lectura juntos. Primera de Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer 8 versículos. Vamos a leer los 8 versículos de Primera de Corintios 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 8. Si lo tienen, indique con un amén para saber y estar todos en el mismo canal. Le vamos a hacer así. Yo voy a leer del 1 y 2 y usted me ayuda con el 3 y 4. Y yo leo el resto, para hacer énfasis en el 3 y en el 4. Dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hasta ahí le dejamos la lectura, hermanos, y aquí vamos a basar la enseñanza de esta mañana. ¿Hoy estamos a primero o estamos a último? A 6 ya. Bueno, ando atrasado. Creo que esta predicación era para el domingo pasado. No, lo menciono por eso, hermanos, porque ya en este mes se está usando mucho, ¿verdad? Y digo se está usando porque ya es como un uso, como una costumbre, el que se hable mucho acerca de la crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo y todas esas cosas. Uno de los problemas que yo veo, hermano, y que existe en la actualidad, no digo que en todas partes, pero en la mayoría de las denominaciones, se habla mucho acerca de la muerte de Cristo, pero se hace poco énfasis en lo importante, en lo que significa la muerte de Cristo. Y yo creo, hermano, que si no se habla acerca de la base, de lo principal, es en vano todo lo demás. Así se puede hablar de todo, de la muerte, de la crucifixión, del sufrimiento, pero si no se habla de la base, de lo importante, de nada sirve. De hecho, como ustedes saben, la religión tradicional hace un tipo de escenas, ¿verdad?, de cómo Jesucristo fue crucificado y todas esas cosas. Pero ni aún eso funciona. No cumple el propósito por el cual Jesucristo murió. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, hermanos, es acerca de esa parte importante. Y el primer versículo que leímos, lo cito para resaltar algunas cosas. Además os declaro, hermanos, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio. El Evangelio. Y eso es lo importante, hermanos. Somos cristianos, somos salvos por causa del Evangelio. No recuerdo cuándo, hace poquito, unos días atrás, estábamos platicando, no sé si aquí en la iglesia, acerca de qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las respuestas fueron, pues, buenas nuevas de salvación, buenas noticias. Y realmente eso es el Evangelio, hermano. Buenas noticias de salvación. Y yo quisiera en esta mañana, hermano, que pudiéramos meditar en estas cosas. Para dar inicio a esto, hermano, quisiera poner un poquito de
de antecedentes, un poquito de contexto en lo que Pablo está hablando aquí. Pudiéramos pensar, si pusimos atención un poquito en la lectura, podemos pensar, ¿por qué Pablo dice además, declaro hermanos, el evangelio? ¿Por qué Pablo tenía que predicar el evangelio a una iglesia? Porque suponemos, ¿verdad?, que el evangelio es para los perdidos. El evangelio es para aquellos que no han escuchado el evangelio. Pero es interesante ver, hermano, que aún en las iglesias es necesario que el evangelio se predique constantemente. Si es necesario, hermano, cada domingo debiera predicarse. Y de hecho, hermano, toda la Biblia está llena del evangelio. Cualquier lectura que veamos nos lleva precisamente al evangelio. Y así debe de ser. Si buscamos, hermano, desde el Antiguo Testamento, podemos ver cómo grandes eventos, situaciones, nos llevan a la cruz del Calvario. Las promesas que hizo Dios cuando el hombre cayó en pecado, hizo una promesa acerca de Jesucristo. Ya estamos viendo, estaban viendo hacia el futuro la cruz del Calvario, a Cristo crucificado. Los sacrificios que se hacían antes iban encaminados al Calvario. Y nosotros que ya estamos acá de este lado, igualmente, hermano. Cualquier parte de la Biblia que leamos está encaminada hacia ese punto, Cristo crucificado. Es el evangelio. Bueno, el contexto que quiero hablarles, hermanos, es este. Pablo predicando en esta iglesia de Corintio. ¿Por qué razón, hermano? Porque era una iglesia difícil, era una iglesia que, si bien la mayoría de los que estaban congregados eran cristianos, pero muchos estaban volviéndose, estaban viviendo luchas constantes acerca de su vida, de su nueva vida. Corintio era una ciudad, hermano, que estaba en un lugar donde afluían muchas personas, gente de todas partes iban ahí y muchos se convertían. Pero como era una ciudad muy conglomerada de muchas naciones, se prestaba también para que hubiera mucha inmoralidad, mucho pecado. La ciudad tenía un lugar, hermano, alto, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, que se usaban los lugares altos para ofrecer adoración a dioses. Corintio tenía un lugar así, alto. Había un templo dedicado a una diosa llamada Afrodita, la diosa griega del amor. Y eso, hermano, hacía que la mayoría de la gente ahí, o sea, por no decir que toda, era devota de esa religión. Algunos comentaristas, hermano, mencionan que en ese lugar había mucha prostitución. Algunos comentaristas mencionan que había de 1,000 a 18,000 mujeres prostituyéndose, ofreciendo sus servicios a la gente que llegaba al pueblo. Cabe mencionar, hermano, que era una ciudad tan visitada. Ahí se presentaban los Juegos Olímpicos que hoy conocemos, ahí se iniciaron. Se reunía gente ahí de muchas partes. Entonces, imagínense, era un lugar donde había mucho mercadeo, muchos negocios, y la prostitución no podía faltar. Entonces, Pablo, sabiendo esto, ya había muchos convertidos, pero Pablo consideró prudente volverles a declarar, dice él aquí, declaro, hermanos, el evangelio que los he predicado. Pablo ya se había asegurado, hermano, de que esa iglesia recibiera el evangelio, que ese lugar hubiera escuchado el evangelio. Y eso es importante, hermano. El evangelio, como le digo, es la base del cristianismo. El evangelio. Predicar el evangelio. Ahora, es importante la predicación del evangelio también. Cito Romanos 10:14, cuando dice, ¿cómo puede? ¿Se acuerdan de ese versículo de memoria? ¿Alguien lo recuerda? Hace unos días atrás lo tuvimos de memoria. ¿Cómo pues invocarán a aquel del que no han oído? ¿Y cómo pues oirán si no hay quien les predique? Hermano, la predicación del evangelio es bien importante, porque si no se predica el evangelio, o sea, ¿quién va a escuchar y quién se va a convertir y quién va a ser cristiano? ¿Quién va a ser salvo?
Bueno, hay otros versículos que quiero resaltar y luego vamos a ir a los puntos, hermano. Van a ser solamente 1, 2, 3, 4 puntos y van a ser bien rápidos, pero vamos a sentar algunas cosas para entender un poquito. Pablo, hablando a la iglesia de Corintio, les dice que les quiere declarar nuevamente lo que ya les había predicado, ¿ya? Y luego el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí. Pablo estaba reafirmándoles algo que él ya les había dicho y les vuelve a decir, miren, lo que yo les estoy compartiendo es algo que yo recibí, que yo ya mismo recibí. ¿Alguien recuerda la conversión de Pablo? ¿Cómo fue la conversión de Pablo? Ahora, a él no hubo alguien que le predicara de persona a persona. Fue algo muy interesante, aunque Pablo sabemos que había escuchado el evangelio cuando perseguía la iglesia, pero él tuvo, hermano, un convertimiento extraordinario. Cuando él perseguía la iglesia, dice que iba a Damasco, y ustedes se han leído esa historia, ¿verdad? Para no entretenerme mucho. El Señor se le aparece, lo confronta, Pablo se convierte. Dice Pablo aquí, os he enseñado lo que sí mismo recibí. Pablo había recibido el evangelio de parte del Señor Jesucristo. Por eso menciona, hermano, que cuando Jesucristo, después de que murió, fue sepultado y resucitó, se le apareció a muchos, dice, y luego al último, como un abortivo, se me apareció a mí. Se convirtió Pablo. Ahora, aquí encontramos, hermano, algo cierto. Pablo se asegura, al comentarles todo esto a la iglesia de Corintios, se asegura de citar cosas que la gente que está escuchando ahí, los hermanos que están escuchando, estén seguros de que así sucedió. Cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice Pablo, yo ya les prediqué el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Bueno, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, ese es el evangelio, hermanos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Muchos tenemos y muchos tienen no digo tenemos, ¿verdad? Quizás teníamos en otro tiempo la idea de que Cristo había muerto por cualquier cosa, menos por nuestros pecados. Mucha gente piensa que, como los judíos pensaban y siguen pensando todavía, que Cristo iba a venir a salvarlos de la opresión militar y de la opresión del gobierno. Pero, hermano, Cristo vino a salvar de nuestros pecados. Eso es el evangelio. Y si usted pensaba otra cosa, hermano, yo le invito a que medite en esas cosas y considere que Cristo no murió sino por sus pecados, por nuestros pecados. Dice, conforme a las Escrituras. Pablo está echando mano de lo que ellos ya sabían, ya conocían. Ellos habían leído el Antiguo Testamento, ellos habían leído las promesas que había. Por eso menciona varias veces, dice, conforme a las Escrituras, que Cristo murió por nuestros pecados, como la Biblia lo dice, y dice, y que fue sepultado. Ahora, si fue sepultado, es una evidencia de que había muerto. Pablo está como reafirmando, asegurando para que ustedes se den cuenta. Ahora, aquí menciona algo interesante, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras nuevamente. Dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos, dice, a la vez, de los cuales muchos viven aún y a otros ya murieron. En ese tiempo, hermano, muchos de los que habían visto la resurrección de Cristo, que habían presenciado la resurrección de Cristo, todavía vivían. Por si alguien de ahí dice, pues yo no vi, pregúntale a alguien que sí vio. Hermano, esa es una realidad. Ahora nosotros, hermano, tenemos la certeza de que Jesús murió y resucitó. Tenemos la Escritura. Ya no vive ninguno que visualmente vio a Jesucristo resucitar, pero tenemos la Escritura. Y es fidedigna, porque es la palabra de Dios.
Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo, hermano, estaba seguro de lo que estaba hablando. Aunque Pablo, su conversión fue después de que todos los apóstoles ya habían sido llamados, convertidos, pero él sabía, hermano, lo que Jesús era, lo que Jesús había hecho, solamente que Pablo estaba del lado equivocado. Sino hasta que se convirtió, entendió todo lo que él había hecho en contra. Él entendió. Y por eso Pablo está reafirmando eso. Ahora, yo veo aquí a Pablo, hermano, no tanto como con una actitud de reproche o de crítica, sino una actitud de amor hacia los hermanos. Cuando les está declarando de nuevo el evangelio, dice que ya les he predicado. Entonces ya sobre esto, hermano, vamos a esos puntos. En primer lugar, predicado. Volvemos al versículo 1. El evangelio que os he predicado. Yo le pregunto, hermano, que si alguna vez alguien le predicó el evangelio, yo creo que lo recuerda. O debiera recordarlo, hermano. Por la importancia que tiene el predicar el evangelio. Y ya sabemos qué es el evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Recuerda si alguna vez que alguien le haya predicado el evangelio. Y comento eso, hermano, con amor, de verdad, con el deseo ferviente de que crezcamos un paso más hacia el evangelio, hacia la vida cristiana. Y si alguien aquí no, dije, pues a mí nunca me predicaron el evangelio. Está escuchando esto, hermano, y Dios le puede ayudar. ¿Cómo pues? Dice Romanos 10:14. Déjenme citar estos versículos, hermano, para que... Pablo ha hecho mano de la Biblia, y todos debemos echar mano de la Biblia, hermano, en este aspecto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice la Biblia, hermano, que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, se tiene que predicar, hermano. Y aquí, hermano, vamos a usar dos lados. Primero, que alguien nos predicó el evangelio y escuchamos, pero también tenemos que predicar el evangelio para que alguien escuche. Yo creo que aquí, hermano, todos tenemos a alguien en nuestra casa, en nuestra familia, un conocido, un amigo, un vecino, una vecina, que necesita escuchar el evangelio. Y si no lo hacemos nosotros, bueno, si Dios tiene determinado a alguien lo escuchará, pero hermano, qué privilegio que pudiéramos nosotros predicar el evangelio a alguien. Entonces, hermano, aquí el primer punto sería esto: la predicación es bien importante para la salvación de las personas. Pablo dice, les declaro el evangelio que os he predicado. Según la Biblia, hermano, Pablo, fue y les predicó a los corintios, ahora sabiendo que era una ciudad bien difícil, hermano, por tanta maldad que había ahí, pero Pablo no se detuvo por eso, fue y les predicó. Y preocupado por el crecimiento espiritual y por la salvación de los que quedaban ahí sin convertirse, vuelve y les vuelve a predicar a través de esta carta. Y luego el siguiente punto, hermano, rápidamente, ya dijimos, la predicación es importante. Pablo lo hizo y tenemos que hacerlo. Y aquí le dejo esa pregunta, hermano. ¿Usted ya le predicaron el evangelio alguna vez? Es importante, mediten eso, hermano. Muchas personas, hermano, creo que forman parte de congregaciones y hay muchas iglesias donde muchas personas se agregan a las iglesias por diferentes motivos, pero menos por la predicación del evangelio. Ahora es bueno que la gente esté en la iglesia porque en una de tantas se escucha el evangelio y se convierte. Pero aquí lo importante, hermano, lo que me interesa a mí en lo personal es usted y yo, que estamos aquí escuchando esto.
¿Alguna vez escuchó ya el evangelio claro y preciso, hermano? Piensa en eso, hermano, y quédese con esa idea. Decía Dani ahorita, gracias a Dios que tenemos la Biblia entendible, sin que nadie nos la prohíba todavía. Entonces usted y yo tenemos la libertad de escudriñarla. Decía la hermana Ana en la escuela dominical, sí sabemos lo que es bueno, lo que tenemos que hacer, pero no queremos hacerlo. Muchas veces no queremos, hermano. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra con toda libertad, podemos ir a escudriñarla y buscar verdades que necesitamos en nuestra vida. Y una de esas, hermanos, es el evangelio. Segundo punto, la siguiente palabra importante que dice, que os he predicado, el cual también recibisteis. Pablo estaba seguro que muchos de ellos habían recibido el evangelio que él les había predicado, lo habían recibido. Ahora, recibir es importante, hermano, porque ¿cuántas veces, no sé si le ha tocado alguna vez evangelizar a alguien, o usted mismo, a veces que alguien le ha dicho algo, ya ha hablado de la palabra de Dios, pero usted no lo recibe? Aparenta que sí le interesa, pero usted en su corazón está cerrado y no quiere nada con Dios. Un consejo que alguien le da, que alguien nos da, pero estamos cerrados, no lo recibo. La persona nos habla, nos dice, nos predica, pero yo no quiero recibirlo. Es importante, hermanos, este detalle. En Juan 1:12 es un versículo muy conocido que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tiene relación con eso, hermano, la predicación del evangelio. Ese versículo de Juan 1:12, el anterior, dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. No quisieron nada del evangelio, no quisieron nada de Dios. A los judíos vino, pero ellos dijeron no, se cerraron. Pero hubo quien sí, al escuchar la predicación del evangelio, recibieron. Y no tanto a Jesús físicamente en su casa, que lo recibieron, sino que recibieron lo que Él era, lo que Él hizo, su palabra, sus mandamientos. Más a todo. Hermano, el evangelio, el poder que tiene, bueno, ya vimos que el poder de Dios el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero es importante escuchar el evangelio, recibirlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, y eso es lo importante. Los cuales, dice el versículo 13 de ahí de Juan, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muchas personas, hermano, piensan que no tiene importancia el evangelio, ni escucharlo, ni recibirlo. Yo soy hijo de pastor, yo soy cristiano por herencia. No, hermano, dice que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni es por tu voluntad, porque tú quieras, yo voy a ser cristiano por ir a la iglesia. Hermano, eso no se hereda. Dios tiene hijos. Alguien por ahí escuchó una frase hace tiempo que dice que Dios tiene hijos, no tiene nietos, ¿verdad? O sea, yo soy hijo de Dios, pero yo no puedo tener nietos espirituales. O sea, Dios no tiene nietos espirituales. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos que decidir. Escucho el evangelio y la persona decide recibir a Cristo, sus mandamientos, su palabra, creer en Él. Entonces dice, Dios le da el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, es triste pensar, a lo mejor usted puede pensar que ahorita en la actualidad ya esos pensamientos ya no son, pero es una realidad. Mucha gente en la iglesia, de hecho, muy seguido escucho, yo tengo toda mi vida de cristiano. Así, sí, yo nací en un hogar cristiano, y toda mi vida he sido cristiano. Pero no hay un momento en el cual la persona pueda decir, en tal momento, yo escuché el evangelio, recibí a Cristo y Dios me concedió ser su hijo. Hermano, vuelvo a hacer énfasis en esto. Para ser hijo de Dios se necesita el evangelio. Recibirlo. No es por herencia, no es por obras, no es por ser miembro de una iglesia,
Jesucristo mismo, hermanos, en alguna ocasión dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Jesús mismo diciendo, hermanos. Y Jesús lo dijo en el contexto de que muchos hermanos le seguían, muchos seguían a Jesús y consideraban que ya era suficiente. Ahora imagínense, hermano, cuando Jesús decirle esto a las personas, como que les tumbó la idea que ellos tenían acerca de pertenecer a su familia, de ser hijo de Dios, de ser salvo, de ser cristiano. No todo el que me diga Señor, Señor. Desgraciadamente en nuestros tiempos, hermanos, se está desarrollando un evangelio muy suave, muy cómodo, ¿verdad? Y la gente se deja ir por eso. La prosperidad, los milagros, las sanaciones. Pero ¿qué es el evangelio? ¿Qué es lo más importante? Lo dejan de lado. Bueno, punto 1 y 2, predicar el evangelio y recibirlo. Y luego la siguiente palabra, hermanos, ahí si está conmigo en el versículo, en el cual también perseveráis. El evangelio fue predicado, fue recibido, y luego dice perseveráis, en el cual también perseveráis. La perseveración, hermano, del evangelio es importante. Perseverar. Ahora, ¿qué significa perseverar? Aquí voy a aclarar este punto, hermano, porque pudiera dar la impresión de que si alguien persevera, es como que se va a ganar su salvación, se va a ganar su lugar en el cielo. Pero ¿qué sabemos nosotros acerca de eso? ¿Se puede ganar la salvación con esfuerzo humano, con dedicación, con obras? No. La Biblia es clara en esa doctrina, hermano, en que la salvación es por obras. Perdón. Bueno, alguien dijo que es por obras, pero por la obra que hizo Cristo en la cruz. Pero dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Entonces, perseverar, hermano, en esta parte, no significa que te ganes tu salvación a través de las obras. Significa mantenerse firme en el compromiso de seguir a Cristo. Ahora, en otras palabras, hermano, ahora hay que perseverar, sí es cierto. Si alguien nos predicó, recibimos el evangelio, recibimos lo que Jesús quiere que hagamos, o sea, recibir a Cristo, usamos la frase de recibir a Cristo, eso es una forma bien. Recibir a Cristo, pero en toda su esencia, sus mandamientos, su palabra, y perseverar en ello. Ahora, perseverar en ello no es que haga obras y eso me ayude, no, sino que el perseverar va a ser una muestra de que en verdad yo escuché el evangelio y lo recibí. Efesios 2, 8, 9 y 10 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es uno de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese versículo nos indica, hermano, que nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos, no para ser salvos. Las buenas obras son después de la salvación. Después de que ya escuché el evangelio, de que lo recibí, entonces voy a perseverar y mi perseverancia va a demostrar que en verdad yo he escuchado el evangelio y lo he recibido. Ahora, hay gente que puede hacer esto, hermano. Hay gente que puede perseverar, pero no ha escuchado el evangelio y no lo ha recibido. Esa perseverancia o esas obras le van a ayudar, le ayudarán para la salvación. No, porque la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Las obras vienen después. La importancia, hermano, de escuchar el evangelio, que alguien nos predicó, recibirlo, creer, hermano, en toda la esencia del evangelio, todo lo que significa.
Ahora, hay muchísimos versículos que pudiéramos meter aquí, hermano, para entender un poco más, no nos ganaría tiempo. Ahora entiendo a Dani cuando dice, hay tantos versículos y a veces uno quisiera, hermano, meter tantas cosas aquí para poder entender todo, pero es demasiado. Ahora, aquí entra, hermano, la decisión que cada uno de nosotros tomemos para escudriñar la Escritura después. Si usted lleva una duda ahorita, yo creo que lo que el hermano está diciendo no me cuadra. ¿Qué tiene que hacer, hermano? Escudriñar la Escritura. Para ver si es cierto lo que estamos diciendo. Y de eso se trata, hermano. Es parte, leer la Escritura, hermano, es parte de la vida cristiana y es una muestra de que en verdad hemos escuchado el Evangelio y lo hemos recibido y vamos a perseverar no solamente en obras materiales, sino en escudriñar la Escritura, hermanos, en conocer más a Dios, en conocer sus atributos, en obedecerle. No solamente en obras materiales. Es bueno venir aquí a la iglesia, apoyar al pastor, en hacer escarbar, poner ladrillos, venir y tocar, incluso venir y predicar. Es bueno. Pero qué, hermano, de mi corazón, ¿cómo está? Está creciendo, está haciendo obras buenas, de caridad, de bondad. ¿Qué es lo más importante? Lo demás es necesario y es bueno. Pero ¿de qué me serviría? Jesús mismo dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Lo primero que tenemos que edificar y preocuparnos es por nuestra alma, ¿no? Y luego lo demás. El evangelio predicado, he recibido y luego la perseverancia. Hebreos 12:2. Perdón, vamos a Santiago primero. Santiago 1:22. No, ¿sabe qué? Mejor lo dejamos para después. Hebreos 12, sí. Aplica más en el otro. Hebreos 12. Puesto los ojos de Jesús en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Perseverancia. ¿Qué nos ayuda a perseverar en él? En el evangelio, en la vida cristiana. Ya escuchamos el evangelio que alguien nos predicó, lo recibimos, pero hay que perseverar. Bueno, ¿cómo podemos nosotros perseverar en las cosas de Dios? Hermano, hay tantas cosas que nos faltan en nuestra vida cristiana que a veces, hermano, son muy obvias. Una de las cosas importantes, hermanos, es, como dice aquí el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, la gente que no conoce de Cristo, ¿dónde tiene su vista puesta? Su corazón, sus anhelos, sus sueños. ¿En qué cosas tienen ellos puesta su meta? En todo menos en Dios, menos en Cristo. Un buen trabajo, tantas cosas, ¿verdad? Ajá. Un carro, una casa, viajes, todo eso. Hay tantas cosas, hermano, pero un cristiano con los ojos puestos en el mundo, sea lo que sea, no va a poder perseverar en las cosas de Dios. Por eso aquí el autor de Hebreos, hermanos, es puntual cuando dice, puesto los ojos en Jesús. Y luego declara, Él es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Hermano, este versículo nos dice, mira, si quieres, parafraseando un poco, si quieres perseverar en las cosas de Dios, mejorar como cristiano, dejar el mundo y esas cosas, dice, pon tus ojos en Cristo. Él es el que creó la fe y Él te da la fe, Él es el que consuma la fe.
¿Cuántas veces, hermano, necesitamos fe, hermano, y a quién se la pedimos, sino a Dios? Pero ¿cómo la pedimos, pero no queremos hacer lo que nos toca? Ay, Señor, dame fe. Pon tus ojos en Él. Pon tus ojos en Él. Ahora, la fe, hermano, no es fácil. Le voy a decir por qué. Que dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿A quién le gusta sufrir? A veces pedimos fe, ay Señor, en ese sufrimiento, dame fe, pero así como queriendo, quítame este sufrimiento, quítame esta situación, no quiero pasar por esto. Hermano, ¿sabe lo que hizo Jesús para poder soportar el sufrimiento que estaba pasando? ¿Se acuerda cuando Jesús en una de sus oraciones le pidió a su Padre que le quitara esa copa amarga que iba a pasar? Yo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús estaba diciendo, Señor, si hay otra manera de hacer lo que vamos a hacer, si hay otra manera de hacerlo, pues yo quisiera no pasar por esta situación. Pero ante todo Jesús dijo que se haga como tú quieres, no como yo quiera. Ahora, ¿qué le ayudó a Jesús, hermano, a soportar esto? Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Sabe que había una motivación para Jesús, hermano, el poder pasar por ahí, por la cruz, lo que Él vivió? Y de paso, hermano, le comento que lo que Jesús sufrió ahí en la cruz, no fueron los golpes, ni fue el sangrado, ni fueron lo que aparentemente nosotros hemos visto. Lo que Jesús no quería pasar, hermano, en esa cruz, era el ser desamparado por su Padre. Y a veces nosotros pensamos, mira Jesús, ¿cómo sufrió ahí en la cruz? ¿Cómo lo dejaron, pobrecito? Pero sabe que lo peor que él pudo pasar fue que Dios lo desamparó. ¿Se acuerda cuando dijo Jesús, ¿por qué me has desamparado? Hermano, eso es lo que, no es que nosotros merecíamos eso y más, pero Jesús no murió para librarnos de los azotes y del castigo que Él sufrió en lugar de nosotros. Hermano, Él sufrió el desamparo de Dios que nosotros merecíamos. Ese fue el mayor castigo. Nosotros no podíamos haber soportado eso, pero Jesús lo hizo. ¿Cuál fue el gozo que Él tenía delante de Él para decir, voy a pasar por esa copa amarga? Sabiendo, hermano, que al final, al cumplir el propósito por el cual había venido, al final de eso, hermano, usted y yo somos el gozo de Jesús, que Él estaba viendo, que después de que Él iba a sufrir en la cruz, usted y yo íbamos a ser salvos por haber escuchado el Evangelio, por haberlo recibido, y lo íbamos a mostrar perseverando. Entonces, ¿qué nos ayuda a perseverar, hermano? Mire sus ojos en Jesús, ahí en la cruz, sufriendo el desamparo de Dios por usted, hermano, y por mí. ¿Sabe lo que le va a pasar, hermano, a toda la gente que no crea en el Evangelio, que no lo reciba? Va a sufrir el desamparo de Dios eternamente. Así como Dios desamparó a Cristo en ese momento ahí en la cruz, porque estaba viendo los pecados de todo el mundo juntos ahí, y Dios dijo, yo no quiero nada con el pecado. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento, hermano, en ese lapso de abandono de Dios hacia su Hijo, Jesús estaba pagando todos los pecados de usted y de mí y de todo el mundo, de todos los que en su momento puedan ser salvos. Y eso nos puede animar, hermanos, a ver, pero ¿sabe que a veces olvidamos lo que Jesús hizo por nosotros y por eso como que no nos interesa? Como que no valoramos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros porque olvidamos la esencia del Evangelio. Mayormente nos preocupamos, Jesús multiplicó los peces, hizo milagros, Dios me puede sanar de mi enfermedad. Y ahí sí miramos a Cristo, hermano, pero olvidamos verlo en la cruz y el propósito por el cual fue crucificado en la cruz. Que Cristo murió por nuestros pecados.
y resucitó conforme a las Escrituras. Vamos al último punto. Predicar, recibir, perseverar y retener, hermano, bien importante. Santiago 1:22, ahora sí, Santiago 1:22, retener el Evangelio. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hermano, ¿cuánta gente escucha la palabra de Dios? Hermano, yo creo que la mayoría del mundo ha escuchado la palabra de Dios. Muchos de nosotros la citamos, tenemos versículos de memoria, pero ¿qué sucede? Incluso la memorizamos, pero no la hacemos. ¿Y qué dice Santiago? Sed hacedores de la palabra. ¿Y qué es ser hacedor de la palabra? Vivirla. Vivirla. ¿De qué nos sirve tener tantos versículos de memoria? Ahora, no estoy diciendo que no se los memorice, no. Pero ¿de qué sirve si nada más los memorizamos y no los vivimos? Hagan la palabra de Dios, no solamente la oigan, porque al hacer eso, dice, se engañan a ustedes mismos. Ay, yo me sé muchos versículos. No te engañes. ¿La vives? ¿La haces? Hermano, la palabra de Dios no solamente la necesitamos para ser salvos. El Evangelio, hermano, no solamente nos salva del pecado, sino que nos mantiene como cristianos. Y es una idea que muchos hermanos en las iglesias tienen. Ya escuché el Evangelio, ya soy salvo, ya no quiero que nadie me hable más del Evangelio, porque yo ya soy salvo. Hermano, el Evangelio nos salva, nos mantiene y nos va a guiar hacia donde Dios quiere que hagamos. Algunos versículos, hermano, que quiero citar para ver y ya terminaríamos. El Evangelio, hermano, cuando dice aquí la palabra de tener, hermano, significa guardar, o sea, tener la palabra de Dios en mi vida, en mi corazón, y hacer de mi vida un estilo de vida del Evangelio, de la palabra de Dios. Cada día vivirla, o sea, que sea el alimento principal de mi vida, que se muestre cada día, hermanos, y que se vea. Es como cuando una persona toma una dieta de comida y está comiendo y se va notando su crecimiento, su fortaleza física. Y la palabra de Dios, hermanos, del Evangelio en nuestra vida debe demostrar eso también. Una fortaleza espiritual cada día. Porque tengo la palabra de Dios, la guardo, la retengo y la practico. Tiene mucha semejanza, hermano, la comida física con el Evangelio. Cuando comemos mucha comida y no hacemos ejercicio, no practicamos el ejercicio, ¿qué sucede? Bueno, usted sabe que cuando leemos mucha Biblia y mucha Biblia leemos y leemos, pero no la practicamos en nuestra vida, ¿qué sucede? Nos hace arrogantes, orgullosos. Nos hace mal, hermano. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿En qué nos ayuda el Evangelio, hermano? Guardar la palabra de Dios, ¿en qué nos ayuda? Juan 14:22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23 es lo que me interesa. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y venderemos a él y haremos morada en él. Bueno, cuando retenemos la palabra de Dios, vamos a manifestar en realidad ese amor hacia Dios y va a crecer. ¿Se acuerda si usted se acuerda cuando se convirtió, cómo amábamos al Señor, verdad? Nuestro primer amor. Nos fuimos olvidando de él poco a poco, y como que ya muy lejano el amor. Pero cuando volvemos a retomar la palabra de Dios y empezamos a conocer más a Dios, hermano, vuelve a crecer el amor hacia Dios. Un ejemplo, nuestra pareja, hermano, es una realidad que cuanto más conocemos a nuestra pareja, más le amamos. ¿Por qué? Por muchas razones, hermano. Bueno, me sonrío, hermano, porque yo digo, cuanto más conozco a mi esposa, mi amor hacia ella va madurando. O sea, quizás no con el mismo ímpetu que antes, ¿verdad? Porque era un amor de jóvenes, pero ahorita un amor más maduro, más consciente. Y luego, una de las cosas que me hace amarla más, hermanos, es pensar que ella me ama como soy. Y que me ha perdonado muchas cosas.
y mi amor crece, porque le estoy conociendo más y más. Cuando uno conoce más al Señor, hermano, cada día más y más, nuestro amor va a crecer hacia Él. Y vamos a mostrar nuestro amor hacia Él. Entonces, retener la palabra de Dios, hermano, nos ayuda a amar más a Dios. Otra cosa que sucede, hermano, cuando retenemos la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, es que nos ayuda a no pecar contra Él. Salmo 119:11. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermano, a veces batallamos con el pecado y nos quejamos a veces, no puedo con este pecado y ando haciendo esto. ¿Sabe? Lo que nos puede ayudar, hermanos, es leer la palabra de Dios, guardarla en mi corazón, meditarla. Y cada vez que hay una situación, ahí está la palabra de Dios, aplicarla. ¿Cómo fue que Jesús nos enseñó, hermano, a vencer el pecado, las tentaciones que había? Esas 3 ocasiones en que Él fue tentado, ¿cómo respondió Él? Escrito está. Escrito está. La palabra de Dios, hermano, nos ayuda a caminar en santidad. El Evangelio, tener el Evangelio presente en nuestra vida nos ayuda a caminar en santidad. El Salmo 37:31 dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Por tanto sus pies no resbalarán. Hermano, cuando la palabra de Dios está en nuestra mente, en nuestro corazón, y estamos dispuestos a vivirla cada día, hermano, nuestra santidad va a ir creciendo cada día. Entonces, el Evangelio es de suma importancia, hermano. Yo no estoy diciendo que usted no lo haya recibido. Lo que estoy diciendo, hermano, si acaso no lo recibió, sigue estos pasos, y si ya lo tiene, vamos a crecer. El Evangelio es el alimento que nos fortalece, nos mantiene firmes. Nos va a ayudar a no pecar, pero nos va a ayudar también a mantenernos en santidad. En santidad. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y poner nuestro corazón en humildad delante de Dios y vamos a orar y terminar. Bendito Señor, en esta tarde te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permitiste reunirnos aquí. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que pudo asistir a escuchar esta enseñanza. Padre, yo te agradezco primeramente porque yo salgo edificado, Señor, al leer tu palabra y al escudriñar estos versículos y darme cuenta, Señor, en realidad todo lo que tú hiciste por mí. Agradezco por aquella persona que me habló de ti, Señor, que me compartió el Evangelio. Lo recuerdo, Señor, perfectamente. Gracias, Señor, porque enviaste a alguien a predicarme tu palabra. Ahora, Señor, yo te pido en lo personal que me sigas ayudando, Señor, para que siga teniendo en mi mente y en mi corazón, Señor, esa escena del Calvario, de la crucifixión, en la cual tú fuiste desamparado por Dios por mi causa. Te ruego también, Señor, por mis hermanos que han escuchado esta enseñanza, Señor, que tú les ayudes a cada uno. Que si hay alguien, Señor, que no ha escuchado el Evangelio, lo ha escuchado, pero no lo ha recibido, Señor, que tú le hagas ver, Señor, que es necesario que lo escuche, que lo reciba, que persevere en él, Señor, que guarde tu palabra para que crezca. Señor, te ruego. Te ruego por los que ya estamos en el Evangelio, Señor, que nos ayudes a crecer espiritualmente, Señor, que tengamos hambre de conocerte cada día más y más, tus atributos, tus bondades, Señor, pero también tu justicia, Señor, que conozcamos que así como tú amas, también aborreces el pecado, Señor. Señor, gracias, Padre, por esta bella congregación que nos has concedido tener, Señor. Gracias por el pastor, por su familia, por los varones, Señor, que formamos parte de esta iglesia, por las hermanas, por los jóvenes, señoritas y los niños, Señor. Te ruego por cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra cada día nos alimente, pero que tengamos ese deseo de buscarla, Señor, y que la perseverancia que tenemos, Señor, se acreciente cada día más y más y que se manifieste como resultado, Señor, de que tenemos el Evangelio. Tu palabra dice que por
tus frutos seremos conocidos, Señor. Ayúdanos a dar buenos frutos, Señor. Que tu palabra en realidad se manifieste, Señor, en nuestra vida diaria. Padre, gracias por este tiempo. Te ruego que nos lleves con vida a nuestros hogares. Te pido por el pastor allá donde estés, Señor, también que le cuides, le guardes, que le uses, Señor, y que le traigas con bien a su tiempo. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Pues gracias, hermano, gracias a Dios que nos permitió estar aquí, gracias a usted que hizo tiempo para venir. Que Dios le bendiga, estamos despedidos.